lenguaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el No hay poder. vencidos ni vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su Tanto legítima. usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la paz. País afuera. ¡Quiero $1000 como prometieron! ¡Loco, devuelvan la guita! Los destinos de la patria puedan frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de Nunca más al Estado Nacional del país. Hemos convocado a todos los municipios de la provincia de Corrientes a los efectos de, primero, más allá de la capacitación, de intercambiar información, que es lo que es importante, y vamos a arrancar, por supuesto, una capacitación en el tema digitalización, tanto de pensiones, reconocimiento de servicios, que nosotros ya lo estamos haciendo. Y el motivo es no solamente capacitarlos, sino también tratar de que el posible jubilado o pensionado no venga a la capital y tenga la posibilidad de ser asesorado en el interior del país, con los costos que hoy significa trasladarse, ¿no es cierto? Y además, en este intercambio de información, poner a disposición todas las páginas que tiene el IPS para que puedan obtener un carnet, para que puedan obtener un recibo de haberes. Y bueno, creo que es un momento especial de poder acercar este tipo de información a cada uno de los municipios para que podamos solucionarles los trámites lo antes posible a cada uno de los ciudadanos. Una manera de actualizarse y también acelerar un poco los trámites, teniendo en cuenta que hay municipios que quedan relativamente más allá del costo distantes. Sí, por supuesto, realmente las distancias son muy grandes, ustedes saben, la provincia de Corrientes es realmente muy extensa, pero bueno, este es el principio de varias reuniones que después, por supuesto, vamos a hacer en el interior de la provincia, apuntando fundamentalmente a los municipios más pequeños, porque los municipios grandes tienen montadas sus oficinas de personal, etcétera, etcétera, y en ese sentido tienen gente que va a poder asesorar un poco mejor, pero bueno, a eso también, por supuesto, lo vamos a capacitar, y a los municipios más pequeños vamos a hacer pequeñas reuniones regionales y vamos a seguir insistiendo para poder darle todas las herramientas, porque esto no solamente le sirve al IPS, sino que también le sirve muchísimo a cada localidad del interior de la provincia. Cabe remarcar también la presencia de intendentes justamente apoyando esta jornada. Sí, por supuesto. Acá están personas que han sido designadas por cada uno de los intendentes. En ese sentido, le hemos pedido que ellos designen quiénes personas pueden estar acá para poder capacitarlo, y quiero reiterar que acá están invitados todos los intendentes a lo largo de lo ancho de la provincia, todos, absolutamente todos. ¿Qué trámites se van a poder hacer de los distintos municipios? Cualquier tipo de trámite, por supuesto que este es el principio, pero bueno, por ejemplo, sacar un recibo digital, lo pueden hacer, las páginas están abiertas a toda hora, lo pueden hacer a cualquier hora, no solamente que la persona que nosotros capacitamos, sino que también esa persona, a ese ciudadano que está, a ese jubilado, a ese pensionado que está lejos de la capital, tenga acceso a través de un correo, de una página, del mismo poder obtener ese tipo de recibo, ese tipo de carnet. Bueno, ese es el motivo fundamental. Y por supuesto a la persona que capacitamos, decirle cómo se puede hacer un reconocimiento de servicio, cómo pueden hacer el reconocimiento los empleados municipales. Nosotros tenemos líneas abiertas que nos puedan llamar, nos puedan consultar en este intercambio de información que vamos a tener con cada uno de ellos. Bueno, el tema es solucionarle al ciudadano correntino, al posible jubilado y al posible que tenga que iniciar un trámite de pensión lo antes posible.
con Ramón Gómez, uno de los que ha llegado en esta noche tan linda aquí en la ciudad de Corrientes desde Malvinas. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, Ramón? La verdad, palabras no tengo para describir. Seguramente en las notas anteriores por ahí que hice, bueno, dije, para mí esto es una herida cerrada, es una mochila pesada que dejamos, es como haber ido a un retiro espiritual más o menos. Vengo totalmente renovado con otro pensamiento. Pude visitar a mis camaradas que están fallecidos allá. Visité todas mis posiciones de donde combatí y donde estuve también prisionero. La verdad no tengo palabras y como dije, gracias al gobierno, a lo que hicieron posible para que nosotros podamos llegar hasta Malvinas. Bueno, ¿cómo viste a tus compañeros? Porque seguramente cada uno lo vivió diferente. Mira, creo que mis compañeros también, de la misma manera que yo pasé, trae ese sentimiento renovado, así que creo que ellos también de la misma manera que yo pensaron. Bueno, ¿el viaje cómo fue? ¿Fue todo tranquilo? Mira, todo bien, no hay nada. Fue perfecto todo. Nos estaba comentando también ahí, Coqui, que recorrieron varios lugares interesantes también. Efectivamente, así fue. Todos los lugares recorrimos. No hay un hueco donde no llegamos. Bueno, ahora llegando a Corrientes, ¿cuál es tu sentimiento de ver a tus familiares, de ver a tus ex compañeros? Bueno, primeramente agradecerle a toda esta gente que se acercaron hasta aquí. Seguramente dejaron por ahí alguna cosa cotidiana de hacer y bueno, se acercaron hasta este lugar. Y bueno, agradecerle a cada uno de ellos por haber venido a darnos este recibimiento y como dije, al gobierno, a todo lo que organizaron, a Coqui Flores, a José, a todos. No tengo palabras de agradecimiento para con él. Bueno, muchas gracias, Ramón. Por favor, gracias a usted. Estamos con Ángel Esteban Flores, alias Coqui, en la llegada de este contingente de ex veteranos de guerra, llegando precisamente del lugar en cuestión de las Malvinas. Sí, realmente fue un viaje muy bueno para nosotros. Los muchachos que fueron, 20 fueron conmigo ahora, han podido recorrer muchos lugares en la isla, le mostré muchos lugares y principalmente fuimos al cementerio de Darwin a hacer un homenaje a nuestros camaradas muertos y después cada uno recorrió su posición. Fuimos a las posiciones, por ejemplo, en Darwin, Ganso Verde, Monte Tamble, Don William. Caminamos mucho porque hay que subir los montes, hay que recorrer. Y el espíritu de ellos, yo creo que se apoderó el chico de 19 años que estuvo en Malvinas y por eso pudieron aguantar todo, subir los montes, anduvimos por distintos y con el clima que también era teóricamente malo porque había mucha lluvia y demás, pero para nosotros era bueno y eso es lo que nos sana a nosotros. No tuvimos nieve en esta ocasión, pero la lluvia, la neblina fuerte, subir el monte Harriet y era totalmente oscuro por la neblina y eso nos satisface a nosotros y eso nos cura. Este es un viaje que nos ayuda mucho. Ya se han salvado 80 excombatientes con estos viajes, así que estamos bien, felices y cada vez que volvemos de allá somos otra persona. Bueno, ¿cómo le fue en el viaje? Todo el tema de pasar a ese lugar tan querido por ahí, por todos ustedes, recordado y muy también triste en ocasiones, ¿no? En ocasiones triste, pero el hecho de estar sobrevolando las islas ya empieza el nerviosismo entre nosotros y las ganas de pisar ese suelo querido, tan querido por nosotros. Y bueno, ellos también, ellos más emocionados todavía, pudimos llegar ahí, pudimos recorrer los lugares y iban todos tirados contra las ventanas del colectivo mirando y buscando los lugares que conocían. Pero estuvieron bien, estuvo muy bien, fue un viaje muy sanador. Bueno, ¿vos sos combatiente también? Sí, yo soy combatiente con el batallón de Infantería Marina número 5 Escuela de Tierra del Fuego. Bueno, en este cuarto viaje, digamos, ¿es diferente a los demás? No todos esos viajes se hacen las mismas cosas, vemos los mismos lugares y más todavía. Hoy en este viaje tuvimos la ocasión de recorrer otros lugares que con los otros grupos no hemos recorrido.
Pero como te digo, es impresionante. ¿Y sabes para qué sirven estos viajes? Para valorar lo que hicimos. Todo el comentario del grupo fue cómo aguantamos todo lo que aguantamos en el 82. En el 82 nos mojábamos y dormíamos con la ropa mojada. Hoy en estos viajes nos mojamos en las montañas y volvemos al hotel y estamos cómodos. Pero en el 82 eso no pasaba. En el 82 vivimos los 74 días totalmente mojados. Así que ellos decían, ¿cómo aguantamos eso? Y después valorar. Y otra cosa que fue muy importante de este viaje es que ellos reconocieron lo grande que son nuestras Malvinas. Decían, parecían que eran chiquitas en el mapa, y mirá lo que es esto, porque andábamos y seguíamos andando y no terminaban nunca. Esos son dos puntos muy importantes. Valorar lo que hicimos en el 82 y reconocer que dimos todo dimos en el 82 por nuestras islas. Para los que no han ido, prepárense porque dentro de poco seguramente el gobernador ha de habilitar que podamos hacer un quinto viaje. Y para los que fueron, acá tenemos gente que ha viajado el año pasado y años anteriores y con la misma algarabía vienen a recibirlo a los muchachos, o sea que bien. Y para la ciudadanía, que cuidemos nuestro país, que amemos nuestro país y cuidemos. A nosotros nos tocó defender la soberanía en el 82 con las armas. Hoy tenemos otro estudio, los jóvenes pueden estudiar y capacitarse para que no nos vuelva a pasar una guerra y que recuperemos por forma pacífica y luchemos para que se recuperen las Malvinas. Ya pasaron muchos gobiernos, pasaron 42 años y todavía el tema de la soberanía está ahí, no se movió nada. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias al gobierno de la provincia, gracias a José Galván, que es el que más mueve para que estos viajes se realicen. Nada más y nada menos que recibiendo a 20 excombatientes que tuvieron la posibilidad de volver a Malvinas. Bueno, gracias a Dios, en esta política de Estado que tenemos, volvieron a Malvinas, pudieron hablar, contarnos con profundidad, se descargaron, ellos están mejor, y eso es lo importante, ¿no? Que nosotros podamos decir que a partir de poder volver, de poder mirar a su lugar, que hoy en esta política, luego de haber combatido en Malvinas, puedan venir y tener una misión de volver a ver la tierra, parte de su historia, de su vida, y que hoy están mucho más relajados. Y eso realmente es muy importante para ayudarlos a que esa experiencia tan traumática, los 19 años, 18 años, 20 años, que puedan hoy estar mejor y que puedan estar mejor y vivir mejor sus vidas. ¿Qué sintió al escuchar la vivencia de los 20? Sí, de los 20, como lo hacemos a cada uno, ya venimos habitualmente trabajando con la dirección de Malvinas, así que siempre emocionante y cada uno es una historia que realmente increíble. Gobernador, cambiándole de tema por supuesto, va a haber una marcha importante esta tarde allí por la universidad pública. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, lo había dicho, nosotros siempre dijimos en campaña que nosotros acompañamos a la universidad, creemos en la educación pública y gratuita, y que así como la provincia de Corrientes y las provincias nos hicimos cargo de la educación inicial, financiando y absorbiendo muchos de los ítems que tenía que pagaba Nación, hoy la Nación se tiene que hacer cargo de la educación pública y gratuita, por supuesto honrando la educación superior. La Argentina necesita más profesionales para salir adelante y para ser un país rico necesitamos más conocimiento, y la educación pública tiene una función específica, real y significativa en nuestra comunidad. Nosotros como provincia que venimos reclamando más universidad, fundamentalmente más universidad pública, hoy tenemos una universidad compartida con la provincia del Chaco y necesitamos tener más universidades públicas. Por eso creo que hay que acompañar un reclamo y pedir al gobierno nacional que se haga cargo y que realmente financie adecuadamente, por supuesto, a las universidades públicas para tener mejores y más profesionales. De esas universidades públicas tuvimos 5 premios Nobel y tenemos que seguir apostando a tener universidades públicas
de excelencia como las tenemos en la Argentina. ¿Qué opinión le merece el discurso de Milei el día de ayer? Mire, bueno, es una descripción de la situación económica. Hay cuestiones que comparto del discurso. Creo que tiene que tener una nivelación en los recursos económicos, pero no podemos concebir a la inversión en educación como un mero gasto, porque si no es una cuenta económica, y cuando en realidad la educación es una inversión en derechos humanos, es una inversión que es en conocimiento, es una inversión en futuro y que tenemos que seguir haciéndolo. Y después el gasto uno lo puede nivelar o no en términos macroeconómicos, pero tenemos que hacer un esfuerzo para seguir teniendo ciudadanos que realmente nos llenan de orgullo porque permanentemente tenemos innovación, conocimiento y que es lo que necesitamos. Y después en líneas generales compartimos varios aspectos, hay algunos que no, pero en líneas generales está bien. Tenemos que abrazarnos, el gobierno nacional se tiene que sentar con el Consejo de Rectores y darle los gastos de funcionamiento que son esenciales. Si uno no tiene gastos de funcionamiento, las universidades no pueden funcionar y es fundamental que funcionen. El gobierno tiene la responsabilidad de conducir la Argentina, está hablando de la macroeconomía, pero tenemos que mirar también los estados sociales. La gente está haciendo un esfuerzo enorme, ojalá que pueda corregir. Hoy la gente los votó para que puedan corregir la situación actual. Bueno, él dice que en poco tiempo vamos a estar mejor, ojalá que así sea. Creo que a los gobiernos nacionales, como dijimos al gobierno de Alberto, como dijimos al gobierno de Macri, como lo decimos ahora al gobierno de Milei, ojalá que al gobierno nacional le vaya bien, porque cuando un gobierno nacional le va bien, nos va bien a todos. De nada sirve que nosotros estemos bien con los números, con las cuentas, que tengamos inversión en educación, que tengamos inversión cuando nosotros tenemos una inflación altísima, cuando nosotros tenemos recesión, cuando nosotros tenemos pérdida de trabajo. Así que ojalá que le vaya bien. ¿Qué es lo que se escucha cuando dicen ya el gobierno hizo o va a hacer un aumento del 70%? Para que la gente entienda. Sí, bueno, lo que aplicó la Secretaría de Educación de la Nación, NAHUE, es un aumento del 70% de los gastos de funcionamiento. Ahora les voy a contar qué significa esto. De los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales en marzo, y va a aplicar uno idéntico del 70% para el mes de mayo, lo cual totaliza un aumento del presupuesto para las universidades del 140%. Pero ¿qué es lo que te lo comió? Eso, ¿o no? Interanual, sí. Claro, exactamente. Eso es lo que dicen desde la universidad, me parece. Por un lado eso, y por el otro lo que reclaman es que de acá se desgrana el presupuesto universitario, es que es una actualización que solo va para gastos de funcionamiento. O sea que los sueldos de los docentes... Totalmente. ¿Cómo se compone? Y esto tenemos algunas placas para tratar de entender un poco esto. El presupuesto universitario se compone de 3 grandes ítems. Sí. Por un lado vos tenés el gasto de funcionamiento, que es lo que implica luces, cuestiones logísticas y demás. Sí. Ahí estamos viendo una placa en pantalla, el financiamiento en millones de dólares del presupuesto universitario de la UBA versus universidades de la región. Eso es interesante, fíjense, está comparado en los últimos 3 años, la Universidad de Buenos Aires, la UNAM, que es la Universidad de México, con la Universidad de San Pablo, que es la última que vemos en pantalla. Observemos el último año, donde vemos que la Universidad de Buenos Aires tuvo un presupuesto de 387 millones de dólares contra 2.974 millones. Abismal la diferencia. Abismal. Por parte de la UNAM, la Universidad de México, y 1.400 millones la de San Pablo, ¿no? La diferencia es abismal. Hay otra placa interesante para compartir. Perdón, y la poquita diferencia entre el 2021 y el 2023 en la UBA, ¿no? Sí, nada. Eso es tremendo. Nada. ¿no? Una actualización muy magra, es verdad, sí. Bueno, esto es interesante. A ver. ¿Qué cantidad de plata
despliega y destina a cada universidad por alumno per cápita anual. La Universidad de Buenos Aires tiene $1.100 anuales por alumno, ¿sí? Que da algo así como $100 por mes. Sí. La UNAM, 7.900, prácticamente $8.000 anuales por cada alumno, y la Universidad de San Pablo, $15.000 por año para cada alumno. También la diferencia es abismal, ¿no? Es una diferencia de presupuesto fenomenal, con las 3 universidades más importantes de la región mejor ranqueadas. Pero, ¿cuándo se va a entender que esto no es gasto, sino que es inversión, y que sin educación no tenés país? Para el gobierno es una cuestión ideológica. Pero yo creo que, a ver, la educación no es una cuestión ideológica. ¿Qué es la ideología de ellos entonces? Lo público, eso es lo que molesta. Sí. ¿Lo público molesta? ¿Por qué? Porque ellos entienden que en las universidades públicas se ha construido una manera de ver el mundo que, bueno, de alguna manera choca con la cosmovisión que tiene el presidente Milei. ¿Sabés que yo hoy voy a aprovechar? Y yo le cuento a la gente me conoce. Yo en la política mucho no tengo a alguien que me representa, es decir, yo quiero que trabajemos, que estudiemos, que haya seguridad, lo que pediría a cualquier cristiano de bien, ¿no? Sí. Entonces cuando me plantean a mí, y aprovecho porque voy a ser de televidente, voy a llevarme todos los televidentes a mi cuerpo, ya que le estoy preguntando a ustedes qué saben. A ver, cuando me dicen, no, la ideología de Milei es que no exista lo público, sino que tiene que ser privado. ¿Por qué? ¿Cuál es la ganancia? No, porque es su manera de ver el mundo. Él considera que el Estado es, como lo dice el propio presidente, es una organización criminal, y que toda intervención... ¿Pero él es Estado? Sí, claro, es el jefe de Estado. ¿Y entonces? Su cargo. Pero él llegó a la presidencia de la Nación con el objetivo de llevar a una condición mínima al Estado, dicho por él mismo. Él es libertario, los libertarios tienen una mirada minarquista de la vida, es decir, llevar una expresión mínima al Estado que solo dé seguridad, garantice la vida y la propiedad privada. Esto lo dice el presidente de la Nación hace 5 años, se hizo famoso. ¿Pero dónde funcionó esto? ¿Dónde funcionó? Decime algún lugar que haya funcionado como para que doña Rosa y yo entendamos qué es lo que me están planteando. No, una expresión minarquista del Estado no se aplica en ningún lugar. De hecho, la Escuela Austríaca de Economía es una escuela, digamos, interesante, pero que no es modelo ni preponderante, ni siquiera en las potencias, en las grandes potencias, ¿no? Porque tiene una mirada diferente, así que para Milei, digamos, el Estado todo lo que hace lo hace mal, él lo dice textual. Está bien, el Estado lo hace todo mal y hay que ser austero y la gente tiene que pagar la universidad, la educación, la salud, falta que la seguridad y ya está, bingo, pero ¿quién habilita el aumento, por ejemplo, de los senadores a 6 palos? El Congreso, que es un poder del ¿Que Estado. no es Estado también? Es un poder del Estado. Es medio raro. Por parte del Estado. Entonces, es contradictorio, eso seguro. Claro, ¿entendés? Doña Rosa y Nahuel no entienden esas cosas. Porque vos le decís, che, hay que aguantar el ajuste. Bueno, va a aguantar. Che, los impuestos se te van a la nube. Debe ser para corregir. Lisa y llanamente, Milei no quiere que el Estado intervenga en ningún área. Pero interviene aumentándose. Lo más posible o lo mayor posible en la participación del Estado. Bien, ¿vos qué participación del Estado? Por ejemplo, el Estado no debe meterse con lo privado y lo público. ¿Perfecto? Pero los aumentos de sueldo, ¿quién los da? Entonces no están cargando. Porque si vos autorizás, cuando vos, la escuela austríaca, que me decís vos, Robertino, esas cosas me querés enseñar, que no entiendo, me decís, austeridad, pero se aumentan a 6 palos los sueldos. Sí. ¿Y entonces? Él dice que es una cuestión del Poder Legislativo y de los senadores. No soy yo, claro, no sos vos, soy yo. No lo autorizaban. En el fondo es una disputa narrativa, o sea, todo gobierno, y tiene derecho a hacerlo, construye una narrativa en la que legitiman sus políticas. Milei cree, y de nuevo estoy citando lo que él dice en sus entrevistas, ¿no? Generalmente
Él cree que, sobre todo en los últimos años de kirchnerismo, construyeron una ideología muy antagónica a lo que él piensa y que él tiene que encabezar, siendo presidente de la Nación, una especie de batalla cultural contraria a todas esas ideas que van en contra del Estado o de llevar al Estado a una expresión mínima, ¿no? Sí. Y esto está muy en juego en esta marcha de hoy, donde el presidente ve, más allá de la cuestión del déficit fiscal y de lo presupuestario, algo muy fuerte en la batalla cultural. La Perochena, Ana Iparraguirre, Buenas noches. bienvenidas. Muchas gracias. Qué lindo lo que traes hoy de Diderot. Hoy traigo a un fotógrafo mexicano que se llama Alfredo de Stéfano, que hace fotos a paisajes desérticos. Porque en el Día de la Tierra, que soy evidentemente, Diderot nos quiso traer estas fotografías de desiertos recónditos. Es casi un homenaje al futbolista, ¿no? Al gran de Stéfano, Alfredo de Stéfano. Ah, mira, no lo tenía. No lo tenía, güey, ¿qué te puedo decir? ¿Era mexicano? Así que No, acá tenemos... no, argentino, triunfador en España, un Si te gustan estas mito fotos... del fútbol. Si te gustan estas fotos, podés entrar a Diderotar, 15% de descuento hasta el lunes que viene en cualquier fotografía de Alfredo de Stéfano. Así que tenlo en cuenta. Qué lindo, qué lindo. Fotografías y videos. Sí, no, en realidad esto nos O está está mostrando preparando- cómo prepara las cómo fotografías. prepara el escenario. Exacto, cómo prepara las fotos. Me gusta esta, ¿eh? La de la tela roja. Sí, Bien, sí, fantástica. muy bien, para regalar. Bueno, Genial. vamos a la autonomía universitaria y su historia. Empecemos tratando de ver qué es la autonomía universitaria. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, la autonomía podríamos decir que es la capacidad de la universidad de gobernarse a sí misma a través de sus docentes, sus graduados, sus estudiantes, la libertad de los profesores y los investigadores de enseñar e investigar lo que desean y la libertad de la universidad de manejar su presupuesto. No significa que no se audita, pero sí de manejar su propio presupuesto. Ahora bien, esta idea de autonomía universitaria tiene raíces históricas muy profundas, más de 100 años podríamos decir. ¿Cuál es el hito fundacional de la autonomía universitaria? La reforma universitaria de 1918 que se inició en Córdoba. Se inicia en Córdoba con un movimiento estudiantil que ¿qué empieza a pedir? Quieren participar de los órganos de gobierno de la universidad. Hasta ese momento, ¿quién elegía las autoridades de la universidad? El Poder Ejecutivo. Bien, el Poder Ejecutivo. El Estado tenía una injerencia muy grande dentro de la universidad. Entonces, los estudiantes y algunos docentes empiezan a querer cogobierno de la universidad. Queremos elegir nuestras propias autoridades. Ese va a ser el gran legado de la reforma de 1918. Que era algo inusual, por lo menos en América Latina. No, ese totalmente. reclamo. De hecho, la reforma va a tener un impacto latinoamericano, es decir, va a internacionalizarse ese movimiento reformista. Ahora bien, esa... 18, en Córdoba. 1918. Deodoro Roca. Exacto, pero esa autonomía universitaria va a ser violada en distintos momentos en el siglo XX. A ver. Claves van a ser los golpes militares. El golpe de 1930, el golpe de 1943 van a intervenir universidades. Es decir, el Poder Ejecutivo va a poner a las autoridades, va a sacar a las autoridades electas y va a nombrar a sus propias autoridades. Y esto es muy importante, porque ¿qué consecuencia tuvo la intervención del 43? Que el movimiento estudiantil universitario se hiciera antiperonista. De los propios orígenes del peronismo, los estudiantes universitarios fueron casi unánimemente antiperonistas. Marcharon en contra de Perón en las elecciones de 1946 y cuando Perón asume la presidencia, ¿qué hace? Bueno, también interviene las universidades. ¿Qué va a decir Perón? Y esto es interesante. Va a decir que las universidades estaban muy politizadas y que tenían que ser neutrales, ¿no? Acá hay una paradójica, un paradójico paralelo con Javier Milei. Adoctrinamiento. Que las universidades, entonces, ¿qué va a hacer Perón? Bueno, va a purgar las universidades, va a cesantear docentes, va a poner autoridades electas por el Poder Ejecutivo y de hecho va a decir, las universidades tienen que estar en consonancia con el pueblo. Entonces es el Ejecutivo, representante del pueblo, el que en nombre del pueblo tiene que poner autoridades. Después esto va a derivar en un proceso de peronización fuerte de las universidades a partir de 1950, donde, por ejemplo, va a haber materias obligatorias de formación política, que era doctrina peronista. O sea, otro tipo de adoctrinamiento va a ser. Y muchos profesores que se van. Muchísimos profesores que se van. Vamos a tener un paréntesis de autonomía entre 1958 y 1966, con Frondizi y con Ilia, momento de dinamismo, innovación dentro de la universidad. Se crea el CONICET, por ejemplo, en esta época. Pero 1966 viene a romper de nuevo con la autonomía universitaria y con el cogobierno. Y acá tenemos una imagen o un momento
que seguramente muchos recuerdan, que es la noche de los bastones largos, ¿no? Es cuando ahí tenemos las fotos de la noche de los bastones largos, cuando el régimen militar entra a la universidad, a la UBA, la Facultad de Ciencias Exactas, con militares, con policías, y reprime fuertemente a estudiantes, a docentes, los saca, ahí podemos ver, los saca de la propia universidad, los golpea, los reprime, y esto va a tener una consecuencia muy importante. En primer lugar, va a haber renuncias masivas de docentes ahí en 1966. Muchos otros docentes van a ser cesanteados, y esto, una de las consecuencias va a ser que los investigadores más prestigiosos y profesores más prestigiosos se van a ir del país. Se van al exterior. Se van a universidades extranjeras, ¿no? Gran parte de los... Muy importante, muy importante. Tuvo consecuencias tremendas para el sistema universitario. Y después vamos a tener otra vez una violación de la autonomía universitaria en 1976 con el golpe militar, donde gran parte de los desaparecidos van a pertenecer al movimiento estudiantil, donde muchos profesores otra vez van a ser cesanteados. Ahora, aún en el peronismo de los años 70... Sí. En 76, 73, 76. También está en discusión la idea de que la universidad pueda ser autónoma y no estar integrada al proyecto nacional. Totalmente, porque ahí lo que vamos a tener es que las fuertes disputas políticas que va a haber de internas dentro de la política argentina van a trasladarse al ámbito universitario, ¿no? Entonces ahí vamos a tener una fuerte politización de la universidad en ese sentido. Y después en 1983 es cuando, en el contexto de la transición democrática, se recupera la autonomía universitaria. Podríamos decir que en estos 40 años lo que tuvimos fue un respeto por esa autonomía universitaria y donde ese ideal en gran parte se concreta y se defiende a rajatabla. Digo, por eso seguramente la marcha de mañana sea muy importante, ¿no? Porque, ¿por qué? Y bueno, porque el ideal de la autonomía universitaria se convirtió en algo a defender frente al autoritarismo o la violencia. Y te hago una pregunta a las dos, ¿eh? Sí. ¿Qué impacto, qué interpelación puede tener lo de mañana en la gente de las universidades privadas? Bueno, lo tuvo, porque la Universidad de ITE, muchos profesores, no como institución, pero sí profesores, por ejemplo, de la Universidad de Itela, de la Universidad de San Andrés, de la Universidad Católica. Y los estudiantes mismos organizados sacaron comunicados apoyando a la universidad pública. Entonces, no las instituciones en sí, pero sí profesores de esas instituciones que en muchos casos se formaron en la universidad pública. Excelente, Camila. Ana, ¿qué pasa con la oposición? Sí. Bueno, hay una sola estrella en el firmamento de la política argentina. Pareciera que está ahí solo, ¿no? Encandilando a toda la oposición que están ahí como ciervitos encandilados con las luces de Milei. Pero les pasa dos cosas a la oposición. ¿Cómo están? Como ciervitos, así, ¿viste? Que los encandilas con las luces. Pero les pasa... Ciervitos con C. Bueno, no sé. Pero les pasa dos cosas. Por un lado, que Milei cuenta con el apoyo del 50 y tanto % de la población, pero del otro lado la oposición no es que tiene el 50, tiene 5 décimos, está fragmentada, entonces no hay uno que tiene el mismo peso relativo que Milei o una. Y por otro lado, cada vez que salen a enfrentarlo, bueno, viene la bataola de trolls, ¿no? y orgánica también de Milei que los amedrenta, entonces es difícil. ¿Vos crees que los trolls, todo eso, le pega a un dirigente político, aunque no tiene el cuero duro como para bancarse eso? No. ¿No? No tengo la menor duda de que no. Algunos, ocasionalmente, pero definitivamente lo sienten porque además es un mito que es todo troll. No es todo trolls. Hay una parte, pero hay otra parte que es orgánica, ¿no? Y a nadie le gusta estar expuesto de esa manera. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que están siguiendo? Porque las vemos, vos describiste hoy algunas, ¿no? Tenés desde los que deciden mimetizarse, el PRO, lo cual es una estrategia rara, ¿no? Porque si a Milei le va bien, no sabemos si se los va a reconocer. Y si le va mal, se hunden con él. Están los que dicen esperamos a que la gente se enoje, más a la Cristina, y después intervenimos. Y lo que a mí más me interesa discutir hoy, que son los que dicen nosotros nos vamos a contraponer, vamos a hacer el espejo. Si él dice blanco, nosotros decimos negro. Por ejemplo, de ahí lo tenés a Lustó y Kicillof principalmente, ¿no? Que dicen todo lo que diga Milei, nosotros vamos a pararnos del otro lado. Y tiene cierta lógica porque eso les da visibilidad, ¿no? En ese espejo de Milei, tiene 3 millones de seguidores. Bueno, cuando él te contrapone por algo, Chávez nunca nombraba a sus enemigos. Él nunca usaba el nombre de sus oponentes políticos porque decía que era subirlos a un ring del cual ellos no eran dignos. De Néstor dicen que cuando era gobernador, al canal de la provincia los obligaba a que al intendente de Río Gallegos, que era radical, lo tomaban de nuca.
Nunca mostrar, no te voy a dar la ventaja de promoverte delante de... Exacto, de promover tu cara. Bueno, entonces algo de eso hay, pero al mismo tiempo, si vos te contrapones en todo, es en lo bueno y en lo malo, y terminás también ocupando ese lugar al que Milei llama casta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí deberían hacer que les puede rendir más? A ver. Bueno, primero diferenciar las batallas. En el caso de Milei su apoyo no es homogéneo, hay cosas donde él tiene mucho apoyo, ya lo hablamos alguna vez, el gasto público, el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, y cosas donde no tiene tanto apoyo, lo que hace con las jubilaciones, las privatizaciones, la dolarización misma. Y también, si vos mirás, la aprobación que tiene él es mucho más alta en cuestiones económicas o de seguridad que en educación. Por eso la marcha de mañana, acá te trajo un gráfico, el próximo, que creo que tiene la aprobación por diferentes áreas, pero la marcha de mañana es particularmente importante para Javier Milei. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque es la primera que enfrenta donde lo que se le contrapone no es necesariamente la casta, son estudiantes. Y eso lo pone en un lugar más incómodo. ¿Por qué más incómodo? Porque no es fácil de definir, ¿no? Por algo la tuvimos a Karina Milei, que esta semana dijo que esto estaba organizado políticamente, y yo creo que hay algo en el anuncio de Milei de hoy, del timing del anuncio, de tratar de opocar y pelearle la agenda a esta marcha que va a haber mañana. Estos son la casta que quiere gastar los de mañana. Sí, y además, bueno, mañana no vamos a estar hablando solo de la marcha, también se va a hablar de lo que dijo Milei, ¿no? Le compite en esa agenda. Y además, son estudiantes. Vos recién le preguntaste a Vilota si era clase media, pero la otra cuestión que los define es que son jóvenes, en su gran mayoría. Y ese es el segmento, la base electoral de Milei, donde él no puede perder apoyo. Entonces, me parece que también hay algo ahí en que es un segmento que él no está dispuesto a poner en disputa, el segmento de los jóvenes. Después hay que ver cómo define. O sea, que hay que mirar con mucha atención lo de mañana porque es poco convencional para lo que es la pelea convencional de todos estos meses. Sí, y para la oposición tampoco es fácil, porque si va, le hace el juego a Milei, ahí los tenés, la casta, los políticos, está políticamente movilizado, y si no va, se le puede pasar el tren. No nos olvidemos que Patricia Bullrich y Javier Milei hicieron grandes avances en su posicionamiento cuando se animaron a ir a las primeras marchas en contra de las medidas de la pandemia. Sí. Ahí ellos empiezan y se adelantan un poco. No era tan cuestión común. Van a algo que era un poquito controversial al principio. Así que, con lo último, y con esto te cierro, lo otro que no pueden hacer es avergonzar a esos que van a tener que después ir a buscar. No nos olvidemos que Milei gana con el 57% de los votos. Algunos de los que va a necesitar esta oposición es gente que los votó a Milei. Y no pueden ir a avergonzarlos, los tienen que ir entendiendo de dónde vienen y por qué en algún momento fueron hacia Milei. Muchas gracias, interesantísimo todo. A vos, Carlos. Vamos a un corte y recibimos a Carola, el whisky, con el whisky, como siempre, Vilota, los tatuajes secretos de la casta. Ya volvemos. Seguimos en los temas que interesan. Estamos por Canal 10 de Goya compartiendo las informaciones destacadas, locales, provinciales y nacionales. Histórica movilización por las universidades. Reclaman mayor presupuesto. Y Callao, en la esquina del Congreso, fíjate cómo se está realizando la desconcentración a esta hora, gente que está viniendo caminando por Avenida de Mayo de la plaza, o algunos que ni siquiera llegaron a la plaza, que quedaron en la Avenida de Mayo y vienen desconcentrando. Seguramente ustedes se preguntarán, ¿todo tranquilo? Y bueno, la respuesta que podemos dar por ahora es sí, todo tranquilo. Todo se viene desarrollando con absoluta normalidad, la gente viene caminando por la calle, sobre todo por Rivadavia, también por algunas calles adyacentes, pero sobre todo por Avenida de Mayo, luego por Rivadavia aquí. ¿Y qué está pasando por Entre Ríos? Bueno, ya se habilitó el tránsito por Entre Ríos, no demasiado veloz, digamos, porque como hay tanta gente, el tránsito tiene que tener bastante cuidado. Pero vienen como oleadas de vehículos, mira, ahí se abrió el semáforo y allí vienen por Entre Ríos, luego seguirán por Callao. Así que bueno, ese es el panorama, una desconcentración con muchísima gente, con mucha tranquilidad.
en silencio y tratando de ordenarse y de respetarse entre el tránsito que trata de recuperar su vida y la gente que quiere volver a casa. Diego, hablamos con la gente, ¿conocemos alguna historia? Ahí seguramente de universitarios o de familia universitaria. ¿Podemos hablar con alguien allí? ¿Tenés ganas de... A ver, Mariano, me parece que me estás pidiendo si podemos hablar con alguien, ¿verdad? Vos, porque vos, Diego. Sí, ¿Vos habla vos? Las comunicaciones hoy, ante tanta gente, han sido bastante complejas. A ver, vamos a tratar de charlar un poco. Chicas, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Vienen de la marcha? Sí. Bueno, a ver, queremos que nos cuenten, a ver, ¿qué fue el sentimiento que tuvieron para venir, adherir a la marcha, quedarse? Bueno, yo soy alumna de la educación pública y me parece muy importante poder defenderla. Yo quiero hacer la carrera de enfermería y si me la cierran no tengo otra posibilidad. Me parece que es educación de calidad, que todos podemos acceder y que es muy importante protegerla. Así que bueno, por eso es lo que nos movilizó. Yo soy estudiante de un terciario para el profesorado, voy a ser maestra, y la realidad es que muchos docentes que tengo pudieron estudiar en la universidad pública, mis papás pudieron estudiar en la universidad pública y además mis futuros alumnos quiero que, los voy a educar y tengo ganas, la verdad, de que puedan ir a la universidad pública. Yo también soy de terciario y me encantaría demostrarles a mis futuros alumnos que la educación pública hay que protegerla porque si en el futuro no pueden ir a una privada, que tengan donde educarse. ¿A quiénes votaron? Me pareció durante la marcha que no hubo tanto cántico ni efervescencia a favor de un político, de un no político, de un partido o de otro, sino que todos traían como la bandera de la educación pública. ¿Es así? Sí, esa es que sí, esa es la intención. O sea, acá no importa a quién votaste o a qué ideología tenés, la educación es lo que nos une a todos. Un pueblo sin educación somos todos ignorantes completamente. Eso es lo que nos importa y lo que nos une. Por eso todos estamos acá sin bandera, o la gran mayoría, para poder luchar por tener la educación que queremos tener. Muchísimas gracias. Chao, gracias. Bueno, y un poco lo que le preguntábamos es lo que también se veía acá, Sí. por lo menos cuando se iba haciendo la concentración, que si bien hubo obviamente cánticos políticos y algunas referencias de algunas banderas, mayormente el discurso que la mayoría traía era justamente la defensa de la educación pública, más allá de una cuestión meramente política coyuntural. Es una paradoja que, viendo la foto de los representantes de la universidad, llamó la atención. Sí. Que eran los mismos que en el 2001, ya obviamente con muchos años, con 20 años menos, habían hecho el mismo reclamo contra López Murphy. Cómo se van repitiendo los roles a través de la historia, ¿no? O sea, la misma dirigencia que hoy por hoy está conduciendo los destinos de las universidades nacionales fue que en su época de estudiante, digamos, en su época estudiantil, estaba delante del reclamo por con los ejemplo, centros estudiantes. Por ejemplo, Jacobiti, estoy viendo ahí a Jacobiti. porque estaban en la fuga. Claro, Claro, la fuga, que era la fuga. estudiante. Bueno, Ahora, todo lo que era de Franja Moral le en ese costó el momento. cargo a López Murphy, porque la Rúa radical era un tema muy sensible. López Murphy se metió con eso. Después vino lo que vino. Por ese pequeño ajuste que no se quiso hacer, tuvimos la explosión de la 3 días bomba duró, ¿no? atómica en el 2001. Bueno, pero 15 días duró López Murphy. Sí, pero después de ese anuncio. Digo. 3 días Claro, más. sí. Pero después vino Cavallo. Sí. Cavallo y la caída de Cavallo, y con la caída de Cavallo la bomba atómica en el 2001. 13% de recorte era en ese momento. Sí. Bueno, los saludamos. Gracias, Diego de Nicolás. Vamos a Bien. volver en un ratito nada más allí. Lorenzo Ducatelli está en otro de nuestros móviles también, allí justamente en esta desconcentración. Hasta el momento les digo, de acuerdo al reporte extraoficial de la Policía de la Ciudad, no se registraron incidentes, por suerte, en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, hay consignas de diferentes lugares de la Policía de la Ciudad para que la desconcentración no tenga ningún tipo de inconveniente. Florencia, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola chicos, buenas noches. Nos encontramos en Rivadavia y Avenida 9 de Julio. Estamos posicionados justo aquí en la esquina, donde se puede ver bastantes banderas políticas, si bien está desconcentrando la gente y los estudiantes, ¿no?, que vinieron a formar parte de esta manifestación. Todavía continúan muchas banderas de distintos movimientos sociales, como por ejemplo la Cámpora. Bueno, muchos gritos también se escuchan de fondo, si es la gente que pasa. También vemos banderas de movimientos de Libres del Sur, Partido Obrero, bueno, y demás. Pero si les parece, voy a acercarme a la gente que ya se está yendo a sus casas, o por lo menos se está desconcentrando aquí en lo que es la intersección de las calles Rivadavia y Avenida 9 de Julio. A ver, ¿te molesta un segundo? ¿Cómo estás? Estoy en vivo. ¿Viniste? ¿Vos sos estudiante? No.
¿Viniste a acompañar? Pero no quiero salir, gracias. Bueno, pasamos por acá. Señora, ¿usted vino a marchar? Sí. ¿Qué es, estudiante? ¿Vino a acompañar a alguien? Vine a marchar solamente. ¿Y por qué motivo? ¿Qué nos puede decir? ¿Están filmando? Sí, sí. No quiere hablar. Bueno, hay gente que es un poco vergonzosa. A ver por acá. ¿Cómo estás? ¿Vos de dónde venís? Vengo de Temperley. Vengo representando Instituto de Lomas, que es una escuela secundaria. ¿Qué edad tenés? Tengo 17. 17. ¿Y por qué motivo viniste? ¿Viniste con alguien? Vine acompañada de una amiga y vine acá porque todo lo que está haciendo Milei está mal, pero no muy mal, está muy mal. Y yo estoy en sexto de secundaria y yo el próximo año voy a ingresar a una universidad pública y yo tengo que defender los derechos de la universidad pública para poder tener los beneficios de esta. Yo tengo que pelear por los derechos que no solamente me pertenecen a mí, sino que le pertenecen a todos los estudiantes y los futuros estudiantes. Bien, la trascendencia de la marcha, el tema universitario en el universo de la educación que el kirchnerismo se encargó de destruir en todos sus niveles, es un tema que necesita acuerdos, necesita ideas, acercar posiciones, buscar un objetivo común. La educación es el único camino de salida de nuestro caos. Marcha por las universidades públicas. Vemos a Carlos Pagni. De Carlos Pagni. Qué momento más, qué día hoy. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Una gran movilización que tiene que ver con dos planos de la realidad, la que se produjo hoy en Buenos Aires, en relación con la situación presupuestaria de las universidades públicas y sobre todo de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cuáles son esos dos planos? Un plano tiene que ver con números, objetivos. Tiene que ver con el progreso o el regreso, la regresión presupuestaria del sistema universitario y de la educación terciaria en general y específicamente de la UBA. Podemos mirar un gráfico que nos va a mostrar cómo ha ido cayendo el presupuesto de la Universidad de Buenos Aires en los últimos años, pero sobre todo, cuál es el escalón actual. Ustedes lo están viendo en este momento. Fíjense que ha ido con altibajos, 2019-2020 más o menos parecido, un incremento del 2020 al 2021 de 10%, después una caída de 22% del 22, se mantiene el 23, y ahora una caída del 23 al 24 de 72% en las transferencias del gobierno nacional a la Universidad de Buenos Aires. Esto va de la mano con la situación de toda la universidad pública. Si uno mira los últimos años, lo que le dedica el gobierno nacional o el presupuesto nacional al sistema universitario es más o menos, va desde el 0,6 al 0,8% del PBI, del Producto Bruto. Paradójicamente, más allá de los prejuicios que existen respecto del PRO, el pico en los últimos años, el sistema universitario, el pico de ingresos o el pico de participación en el producto lo tuvo con Macri, 0,8 en el 2018. Ahora cayó de 0,6 a 0,2. Lo que mirábamos recién, que eran los números de la UBA, se proyectan de la misma manera un gran escalón, un gran ajuste en el sistema universitario general. Esto es lo que moviliza a los que están metidos en el tema, a la dirigencia universitaria, a las organizaciones políticas estudiantiles ligadas a la vida universitaria. Ahora, pareciera que hay otro fenómeno, y a este fenómeno me gustaría dedicarle un poquito de atención, que es mucho más general, y probablemente esté detrás de la movilización de hoy estas novedades
y estas tradiciones, las dos cosas. ¿Cuál es la tradición? Un aprecio especial que tiene la Argentina por la educación pública universitaria desde siempre. Mi hijo el doctor, es decir, el sueño argentino de ascenso social a través de los estudios y a través de la obtención de un título universitario. Eso atraviesa todas las generaciones y a todos los gobiernos que se metieron con la universidad, en ese campo le fue mal, aunque en otros campos hubieran sido exitosos. Esto es lo tradicional. ¿Cuáles son las novedades? Primera novedad, hay más universidades y sobre todo en el conurbano bonaerense. Se ha plagado el conurbano en universidades. Se puede discutir si tiene que haber tantas o no, pero hay mucho más compromiso de la vida de la gente, sobre todo en el conurbano bonaerense, con la universidad. La toca más de cerca. Miren este gráfico, que a lo mejor lo ven un poco borroso, pero basta ver la línea. Esa línea nos indica la cantidad de gente en relación con la población del país que estudia en el nivel terciario. Y hoy estamos en 8%. En el 94, es ese escalón que usted ve en el medio, estábamos en el 3%. Es decir, que más que se duplicó la cantidad de argentinos en relación con la población de cada momento que participa de la vida de la educación terciaria, de la universidad. Es decir, toca mucho más gente. Primer tema. Segundo tema, y tiene que ver con lo que decíamos recién del conurbano, ya no es solamente la clase media burguesa la que va a la universidad. La clase media baja, podríamos decir, también está conectada con la universidad. Y acá nos encontramos con un fenómeno muy de época, que es que desde hace 20, 25 años, la clase media cae a la clase baja. Y cae con un vértigo dolorosísimo, con una gran frustración. Y muy probablemente esas familias que eran de clase media y hoy están por debajo de su situación habitual, entienden que la universidad para sus hijos es lo único que la va a salvar de ese destino. ¿Qué estoy diciendo? Que probablemente el gobierno esté mirando en la universidad algo que existe, las cajas, los curros, una dirigencia casi sindical muy entreverada con negocios, con una casta. Pero puede ser que detrás de eso haya otra cosa, haya un sueño argentino, que el gobierno debería conectar con él, haya la posibilidad de revertir una frustración que tiene que ver con el estancamiento económico de las familias argentinas desde hace muchísimo tiempo. Cuidado, Milei, con eso, porque de ese ambiente sí puede salir una ola en contra que inclusive supere a los que hoy quisieron politizar la marcha. Tal vez la vea, tal vez no la vea, según los códigos del gobierno. Carlos, impecable, como siempre. Muchas gracias. Qué calidad, Bagni, qué claridad y cómo concreta la idea. Si algo realmente nos une es que queremos una educación pública de calidad. Si hay curro, si hay kiosco, si, bueno, todo que lo ataquen por otro lado, pero le cagás el presupuesto y estás quebrando el tronco del árbol. El análisis de las repercusiones de la marcha universitaria. Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, mira, recién para mí se produjo una novedad política, estuvo con nosotros José Luis Espert, habla bien de la autonomía de Espert respecto de sus propias opiniones y posicionamientos respecto del gobierno, porque más allá del posteo del presidente Javier Milei no se escucharon voces oficiales hablar después de la marcha. Y digo que es importante que José Luis Espert haya estado aquí, pero también las precisiones que dio, porque acá entra un tanto en contradicción con el discurso oficial que hasta ahora había sido el del vocero Manuel Adorni, quien había dicho este mismo día que la discusión presupuestaria respecto del tema de las universidades estaba saldada. Sin embargo, recién José Luis Espert con nosotros reconoció que el ajuste
que llega, según dice el propio expert, según reconoce el gobierno, a distintos sectores de la sociedad, también le llega a la universidad. Está reconociendo que hay partidas presupuestarias en términos nominales inferiores como consecuencia de la inflación, y también está reconociendo que es una decisión política del gobierno ajustar las universidades, con toda la discusión, si querés, cultural, que estarán dispuestos a dar de aquí en adelante. El gasto en salarios, que es el 90%, qué pasa con el examen de ingreso, qué pasa con los concursos, etcétera. Ahora, la pregunta es si el adversario que ha elegido el gobierno yendo o tirando de esta cuerda, que es el tema de la universidad pública, es el adversario adecuado. Hoy nosotros estuvimos todo el día con las cámaras y nuestros compañeros cubriendo la movilización, y había una enorme cantidad de jóvenes, muchos de ellos votantes de Milei, muchos de ellos que se reconocían militantes libertarios en sus propias universidades, que habían salido a marchar y que le pusieron un límite al gobierno. Sí. Acá no, la motosierra por la universidad no. Esta imagen de Plaza de Mayo es muy elocuente. ¿Estamos todos de acuerdo que fue multitudinaria? Sí. Absolutamente. No hay margen a otra cosa. Que es una de las más importantes de los últimos tiempos. ¿No? Miremos Mar del Plata, si podemos tener alguna imagen ahí. Miremos Rosario, miremos Córdoba, donde además increparon finalmente... no en buena medida. Esto es Mar del Plata, ¿no es cierto? De Loredo, ¿no? A Rodrigo de Loredo, efectivamente. Lourdes, bienvenida, buenas noches. Mar del Plata es impresionante, es una ciudad que también respira, tiene 5 universidades, no una, además, de las cuales la Universidad de Mar del Plata es uno de los emblemas. Bueno, ni hablemos de Córdoba en relación al tema universitario, y ni hablemos de Córdoba en relación a la cantidad de votos que sacó el presidente Milei. La provincia más libertaria, 75% multitudes en el marcharon hoy en contra de esta medida. Y también en Rosario, también en Río Negro, también en distintas ciudades, Viedma, General Roca, Chipoleti, pero también en Neuquén Capital, Salta, lo que veíamos ahí de Santiago del Estero, donde Milei tuvo su peor performance. Esto es la provincia de Córdoba. Santa Cruz también. Esto es Córdoba, impresionante. Sí, Santa Cruz también. Me dicen que en Tierra del Fuego, en Ushuaia, la marcha fue una de las más multitudinarias que se recuerdan, en Ushuaia. Sí, a mí me impactó... Donde Milei ganó la PASO, además, diciendo que iba a derogar el régimen de promoción industrial. Sí, cosa que no ocurrió. No. A mí me impactó también algunas de las frases que se leyeron en los discursos al cierre del acto, ¿no? Cuando dijeron el desfinanciamiento de la universidad va en desmedro del desarrollo económico, del crecimiento económico. Y esto me parece que es muy importante. Mirá lo dinámica de la política argentina, que anoche a esta hora estábamos todos analizando la cadena nacional, en donde el presidente Milei hablaba de una suerte, no lo quiero parafrasear textual, pero más o menos de un récord mundial respecto de los logros alcanzados en materia de equilibrio fiscal en los primeros meses de su gobierno. Y hoy estamos viendo a una multitud diciéndole, mire, presidente, por acá no, por la universidad pública no, la salud pública tampoco, no nos olvidemos que hay hospitales universitarios como el Clínicas o como el Rofo, y que los recursos naturales de la Argentina, que los tiene y muchos, no sirven de nada si no le das el valor agregado del conocimiento. Sí, y efectivamente ahí podemos tener discusiones. Se puso en tela de juicio si eran auditables o no. La Auditoría General de la Nación es la que lleva adelante las auditorías, depende del Congreso de la Nación. En todo caso habrá que cambiar los auditores o elegirlos mejor, pero si se quiere se puede, el instrumento está y las cosas deben hacerse, y si se ajustan a derecho se pueden realizar, con lo cual el gobierno tuvo que recoger el guante e ir tras sus dichos, que en particular habían generado también mucho ruido, diciendo, bueno, pero en todo caso le mandamos la plata, pero lo que no vamos a dejar es de auditar. Bueno, eso es una responsabilidad que nunca debió dejar de estar. De todas maneras, la GN está en manos de la oposición, ¿no? Sí, la Auditoría General de la Nación a veces sí está en manos de la oposición. No, la GN está en manos de la oposición. La que tiene que actuar ahora es la oposición para revisar los números de la universidad. Cosa que me parece muy recomendable, por otra parte. Pero no quita todo lo que dijimos hasta ahora. El último informe, ¿no? A ver, la última auditoría fue 2018. Sobre una facultad. Sobre una facultad. Y se conocieron los resultados recién en 2022. Las auditorías siempre son tardías. Llevó mucho tiempo. El problema es que no se da bolilla a las auditorías también, ¿no? Porque la CIGEN audita, la GN audita y después es prácticamente papel pintado porque no se aplica nada, ninguna mejora a partir de esa auditoría. Bueno, los rectores eso debería cambiar. Dijeron que estaban de acuerdo con incrementar la frecuencia de las auditorías, abrir los números y mostrarlos, ¿no? Correcto, y creo que además sería saludable. Pero yo creo que hay una... Si querías decir algo antes, Alejandro. No. Porque, acá el tema es si la foto política que hoy vimos, con movilización del peronismo, con Kicillof, intendentes entrando a la Plaza de Mayo como
vamos a mostrar en un ratito, sumado a Cristina reapareciendo en el balcón del Instituto Patria, Sergio Massa reapareciendo en escena con alguna declaración después del 19 de noviembre pasado, Malena Galmarini mismo. Finalmente... Sí, que habló esta tarde con nosotras, Malena. Malena habló esta tarde aquí en La Nación. Pero por lo que digo es, no sé si deslegitima, porque esa no sería la palabra, porque tienen todo el derecho del mundo a protestar, pero no sé si no encorseta políticamente o si no le pone un corsé a ese reclamo genuino que puede ser mucho más transversal si uno lo pone en otros términos. A ver, sería mucho más inteligente la oposición y no lo es, por eso ganó Milei. Los partidos tradicionales perdieron inteligencia. Si hubieran dejado a los docentes y a los estudiantes solos en esta movilización y hubiera sido masiva igual y hubiera sido un golpe realmente muy impactante para el oficialismo. Dicho esto, hoy se movilizó mucha gente, muchísima gente, con lo cual hay mucha gente en contra del gobierno. El gobierno tiene mucha gente en contra en las calles, el gobierno tiene mucha gente en contra en el Senado, el gobierno tiene mucha gente en contra en la Cámara de Diputados, el gobierno tiene mucha gente en las provincias administradas. En la marcha de hoy no estoy de acuerdo. Pero para mí no es gente que está en contra de Javier Milei. Para mí hay mucha gente que lo votó a Milei y que hoy fue a la movilización porque está a favor de la universidad pública. A ver, la encuesta no estar en contra del presidente. La encuesta que recién mostró Paulino demuestra que es 49 a 49. Vos no te podés patinar en nada. Porque vos tenés que abrazar al resto de la sociedad. Vos decís que no estamos en condiciones, o no está el gobierno en condiciones, de resignar nada de lo que tiene porque no le sobra nada. De no dar disputas. El gobierno le regaló una bandera a la oposición política, le regaló la calle y le dio una herramienta que es aglutinadora histórica en la Argentina, que es la educación pública, que es transversal a todas las clases sociales. El error del gobierno es no ver que además esto está fundamentado en un antecedente. Cuando el día 1 de marzo el presidente Milei fue a inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso y habló del Pacto de Mayo, díganme en qué punto está la educación. Ninguna. No está. Díganme cuántas veces escucharon al presidente o a muchos de sus ministros dar esta suerte de batalla cultural que ahora está tan de moda en contra de la educación, de la UBA, del adoctrinamiento, de los planes de estudio. Entonces, ese es un germen, un caldo de cultivo que el propio gobierno sembró y se ha equivocado, es un adversario no conveniente. Fíjense, por ejemplo, el tuit de Alejandra Vigo, la senadora de la provincia de Córdoba, la mujer de Schiaretti. Fíjense el tuit de Maximiliano Abad, el presidente del radicalismo en la provincia de Buenos Aires y senador nacional. En el primero de los casos, Alejandra Vigo se muestra a favor de la universidad pública. Argentina no merece que se desfinancie la universidad pública. La educación superior significa progreso, oportunidades, movilidad social y económica, genera comunidad, contribuyendo a la igualdad, etcétera, etcétera. Y después Maximiliano Abad le dice al presidente, en línea con lo que decía Débora, bueno, ya que vamos a un pacto de mayo, que el primer acuerdo nacional sea sobre la educación, que es la base sobre la cual se construye una sociedad de calidad, con ascenso social y efectivamente una sociedad. Ahí está, la defensa de la educación es impresionante, la sociedad argentina demuestra una vez más que defiende con argumentos y determinación sus derechos. Pero la tipografía del Pacto de Mayo ya está escrita por el presidente, ustedes la recordarán, y no está la educación. A ver, esto no le molesta a Milei. Hablemos de educación, sí, educación en primer lugar. El problema, lo que le molesta a Milei, y ya lo sabemos todos, es lo público. Milei es como que le da un poco de urticaria a lo público. No lo digo yo, lo dice él mismo. Entonces, no interpreta el sentimiento social correctamente porque realmente lo rechaza y además es bastante delegativo en un montón de cosas. A él le importan 2, 3 cosas del gobierno que considera que son centrales. Pero perdón, un datito y el respecto resto de lo las público, delega. Pablo, es cierto, pero en algunos aspectos la sociedad acompaña. La sociedad acompaña la batalla respecto de lo público, por ejemplo, cuando le hablas de aerolíneas argentinas, acompaña la batalla que da Milei de lo público cuando le hablas de empresas deficitarias, acompaña la batalla Milei de lo público cuando le hablas de los medios. Claro, en este caso no. En este hasta caso de las no, auditorías en la universidad acompaña. Ustedes recuerdan que en esos días de muchísima velocidad política en el que pierde Patricia Bullrich, queda tercera y a partir de ahí se hace la alianza Bullrich-Macri con Milei. Uno de los puntos que exigió Patricia Bullrich en aquel momento fue: nosotros defendemos la educación pública. Sí, correcto, se lo había pedido el radicalismo para acompañar. Esto no estaba en la plataforma de Milei, la educación pública. Esto es algo que incorporan los socios en aquel momento recién llegados unilateralmente, del PRO. porque yo me acuerdo esa mañana cuando lee Patricia, lo lee ella en esa conferencia de prensa sentada junto a Petri, pero no hubo una convalidación del otro lado.
Eran los días en que prácticamente Milei le ofrecía el Ministerio de Desarrollo Social a la izquierda, ¿no? Que antes y después de eso denostó. Por eso no está en el ADN de Javier Milei. Es muy peligroso, hay mucha documentación a lo largo de la historia argentina con respecto a este tema. Es muy peligroso cuando se combinan, por un lado, trabajadores y por otro lado, estudiantes, ¿no? Hay muchas manifestaciones la historia argentina, efectivamente, de distinto tipo. Déjeme decir 2 o 3 cosas. Respecto a aerolíneas, se confirmó que finalmente va a reducir un 20% los vuelos de cabotaje en el mes próximo, hablando de la... Todo para el análisis. De cualquier manera, indefectiblemente, tiene que pasar el cambio por la educación, sí o sí. Como le gusta decir a Adorno, primero la educación, fin. Le guste a Peluca o no le guste. El gobierno calificó de tren fantasma el apoyo de la oposición. Está con nosotros Luciana Vázquez, que es periodista, hace muchos años investiga temas de educación. ¿Qué quiere Milei para vos con las universidades públicas? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿Es claro lo que quiere? Yo creo que hay 2 preguntas. Una que es política, es ¿qué es esto? ¿La está viendo? ¿Qué quiere Milei con este tema universitario? Y una respuesta posible es la inscripción de esa confrontación tan aguda con las universidades y tan salvaje y tan indiscriminada, generalizada y en un punto desinformada, con pocos datos precisos sobre temas muy urticantes de las universidades públicas. Responde a esta idea de la batalla cultural, la construcción de enemigos corporativos, instalarlos en un momento, desinstalarlos y pasar a otros. Esa es una respuesta posible. Ahí hay un riesgo, que es el riesgo de que Milei, que esta sea su 125. Que elija mal el enemigo. O que elija un enemigo, ¿no? Elija un enemigo con una centralidad de la clase media. Como en la 125 había una alianza ciudad-campo y la clase media muy detrás de esa causa que parecía muy ajena a la clase media, o 2001 los cacerolazos con la clase media en escena, o Alberto Fernández 2020 cerrando las escuelas y construyendo ese enemigo, ese sujeto político de las familias argentinas, pares organizados, que se resistían. Sí, los surfers, los runners, todos los que viajaban en Europa, los que tenían, digamos, los que no eran clases populares en la estigmatización. Voy a pensar una cosa, que cuando la clase media se retira del debate público porque soluciona sus problemas por privado, es decir, la matrícula argentina privada de la educación básica, primaria, secundaria y jardín de infantes, alcanza al 34%. Eso es muy atípico. Los países no tienen 34% de matrícula privada. Estados Unidos tendrá 11%, Canadá tendrá 8%. Entonces, la idea de que yo soluciono yéndome a la privada mi problema educativo porque soy clase media y lo puedo pagar. Ahora, un día te cierran las escuelas y te afecta tanto como los sectores populares. Sí. Y es la clase media la que toma la posta y logra armar una agenda con influencia política. El tema es si ese fenómeno que pasó en 2020, 2021, 2022, se está dando ahora también con las universidades. Hay una oposición dura que se sube a ese planteo, como, no sé, la oposición antikirchnerista se subió al planteo de la 125, donde estaba la gente movilizada. Entonces, hay una oposición dura que está Kirchner, Massa, Kicillof. Está la gente, la familia argentina, los hijos de la mayoría. El sistema educativo, el sistema universitario argentino tiene 2.700.000 alumnos. 2.162.000 van a la universidad pública y 551.000 van a la privada. Es decir, ¿puedes repetir ese dato? No sale mucho ese dato. ¿Cómo es la composición? La composición total de la matrícula universitaria, sistema público y privada, es de 2.700.014 estudiantes. Pero el 80% está en la universidad pública. Es decir, hay 2.162.000 estudiantes en la universidad pública. Es decir, toca a la familia argentina. ¿Y vos crees que es un tema, porque escuchaba atentamente todo el análisis que haces, es más político, ideológico, cultural que de presupuesto? Porque acá, en definitiva, la única discusión sobre la mesa, más allá de cómo usó el presidente las redes sociales, con el adoctrinamiento, con los curros y demás, es
los fondos el único tema. ¿Vos crees que no es tanto un tema del ajuste que se está dando y que hay que recortar ahí, sino es una cuestión que va más allá de los fondos? Yo creo que es los fondos, es decir, es un sector importante de la administración pública y el 95% de ese presupuesto son salarios. Entonces, los fondos es un tema a recortar, se recorta todo también, el presupuesto educativo en un momento de crisis, heredada, todo eso es entendible, pero también cómo se da esa discusión con la idea de la auditoría. Cuando se salta de los fondos a la auditoría y el subsecretario de Políticas Educativas, Alejandro Álvarez, dice, voy a auditar a todos, hagan lo que hagan, los voy a auditar a todos. O versiones de rectores que se encuentran y dice, voy a hacer mierda el sistema universitario de las universidades públicas. Bueno, ahí se convierte en otra cosa. No porque las universidades no deban ser auditadas, que conocemos hechos de corrupción denunciados, aunque no logran una resolución en la justicia, o el caso de la Universidad de San Martín de Vido, que sí llega a la justicia. Es decir, el sistema universitario es opaco, la autonomía genera cotos de poder, genera cotos de discrecionalidad, necesita ser auditado. Hay un sistema de auditorías de la AGN, de la Auditoría General de la Nación, que va muy atrás en general. Va muy atrás, se estableció por ley en 2015, una reforma que se hizo en la Ley de Educación Superior. Entonces creo que hay una necesidad de ajustar, pero se lo envuelve en una batalla mucho más cultural que del gasto racional. Y ahí es cuando se produce el problema, ¿no? Entonces ahí, ¿qué pasa con la familia argentina que tiene hijos o con los pibes que... A ver, la base de votantes de Milei está centrada en un 30%, donde dominan los jóvenes. Si los jóvenes, gran parte de los jóvenes que están en las universidades argentinas votan a Milei. Entonces, es muy particular esta avanzada del gobierno tan brutal. Y además hay otra cuestión. A Milei lo votó en la primaria. Tenemos una elección legislativa 2025. Esa elección es la que no pudo garantizar Milei en la primera vuelta, porque la composición del Congreso se armó en la primera vuelta. Sí. Y ahí había un 21-25% que votaba a Patricia, que lo votó a Milei en el balotaje. Sí. Pero se va a encontrar de vuelta más libre en esa especie de primaria que va a ser la legislativa. Y a ese 20 y pico % de Cambiemos le importa a la universidad. Sí. Entonces, voy a repetir lo que decís de otra manera. El 56% de los votantes de Milei no es el votante duro de Milei que quiere la casa, todo el glosario de las obsesiones del gobierno, que son atendibles absolutamente. Sí. Hay que tener cuidado ahí, dirías vos. Diría que sí, porque el 30% lo votó a Milei, pero el 26% lo votó porque no le quedaba otra. Había elegido a Cambiemos, a Juntos por el Cambio. En la confundió la universidad pública con corporaciones como sindicatos, estamentos empresarios estatucuistas. Hizo una similitud que no debió haber hecho. Y la clase media tiene ese poder de instalar temas y de producir crisis. Bien. 2001, 125, 2020 y ahora esto. Y aparte, al margen de los números claros que da Luciana, me parece que todo este sector medio, cuando los chicos vuelven a su casa o están estudiando acá y le hablan a su familia, el tema de que estén en lugares donde apagan la luz, porque ya están diciendo, tenemos que reducir la luz. Los ascensores, que no en todas las universidades andan, pero directamente se apagan. Digo, hay un montón de gastos que está haciendo en la diaria la universidad hoy, precaviendo lo que pasa. Esto también aparece en la discusión de las casas, del hogar, del comentario a los padres. Resuena, dirías vos. Resuena, exactamente. Y esto también hay un doble también estándar, está Pablo. ahí, en la marcha que vimos hoy. Ya vimos que el gobierno anterior también había desfinanciado, pero y ahí había un aguantando al gobierno porque es de nuestro siglo. Pero el gobierno anterior la cerró, Diego, la cerró. Bueno, eso es lo que nos estamos mandó a todos un Zoom. Pero por eso, hay doble estándar. Hay un matiz. El presupuesto universitario 2023 creció en términos reales un 5.4%. Sí. O sea, no se estancó. Y en los únicos meses, el presupuesto del último gobierno del presidente Fernández subió 5.4% en términos reales. Sí. Esto es un informe de Javier Curcio y Leone, dos economistas de la Facultad de Ciencias Económicas, que lo dejan muy claro. Sí, déjame hacer un puntito, porque justo estaba mirando el gráfico. Toma desde el 2018 hasta este año. 2018, 0,81% del PBI. Se mantuvo en 0,76, 0,69, 0,68 los siguientes años. Subió 2023, era el gobierno de Alberto Fernández, 0,73 y ahora lo sitúa en 0,22. O sea, la reacción esta tiene que ver con que el ajuste es fuerte. Digamos, como
al número, por lo menos hasta hoy. Puede cambiar el gobierno y abrir el grifo. El ajuste, el tono en que se plantea, el envoltorio que se le pone y el temperamento del presidente que convierte a la universidad pública como una especie de sucedáneo de este socialismo que cuestiona. Claro. La universidad pública, el problema de todo este debate, planteado en los términos que lo construye el presidente, es que deja pasar oportunidades muy valiosas. Por ejemplo, pensar si la gratuidad y el ingreso restricto genera inclusión. Y si vos ves cifras del Banco Mundial o del CEDLAC, que es el Centro de Estudios del CEDLAC de la Universidad de La Plata, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata, si comparás a Argentina con Chile, del 10% más ricos de la Argentina, los que tienen mayores ingresos, el 10% con mayores ingresos va el 71% a la universidad. Del 10%... Para la gente de mayor poder adquisitivo, 7 de cada 10, igual pudiendo pagar la privada, van a la pública. Esto es sistema... Voy a hacer una aclaración. Sistema terciario. Se considera la educación superior universitaria y la educación superior no universitaria. Está generalizado, porque es muy difícil discriminar eso. Pero el 71% de los más ricos está en el sistema universitario, está en el sistema de educación superior universitario no universitario. Del 20% más pobre de la Argentina está el 24%. Solo el 24%. Hay una transferencia descomunal de recursos de los más pobres, vía el IVA de la polenta, a los más ricos. Y eso, ¿no? Es entonces un Robin. Pero te quiero hacer una comparación con Chile. Chile, país neoliberal, ¿no? La desigualdad, bla, bla, bla. Del 20% más rico, el 40%, no quiero decir una cifra que no corresponda, pero la tengo a mano, del 20% más rico, el 40%... del 10% más pobre, de menos ingresos, el 40% va a la universidad. Está claro. O sea, en Chile van, de las clases trabajadoras más pobres, van más que en Argentina. Más que en Argentina. ¿Y eso crees que para compensar debería haber una retribución de graduados una vez que se reciben? ¿Debería ser arancelado para quien puede pagar? La discusión está abierta. Por ley no se puede hacer esas cosas. Las carreras de grado, y se ratificó, piensen esto, en noviembre de 2015, antes del cambio de gobierno, el kirchnerismo impulsa, muy fogonado por Adriana Puigros, una serie de reformas en los artículos claves de la Ley de Educación Superior, que es del 95. Llega a 2015 y se aclara que van a ser auditados por la AGN, es decir, por el Congreso Nacional, le quita el poder a la CIGEM, por ejemplo. La otra cuestión es que ratifica, en términos mucho más fuertes, la gratuidad y la prohibición de cualquier otro financiamiento que no provenzca de los recursos del Tesoro Nacional, y también el acceso irrestricto con la obligación de las universidades de producir sistemas de nivelación. O sea, gratis y para todos. Gratis y para todos. Bien. Ahora, ¿es sustentable ese sistema? Porque el gobierno toca esta vaca sagrada, que es la gratuidad y el para todos, en un momento donde está la oportunidad en Argentina de cuestionar eso. ¿Es atendible cuestionar eso? Es atendible básicamente por cuando vos relacionás los datos de la gratuidad con los datos de los niveles de alumnos, la cantidad de alumnos pobres que va a la universidad, te das cuenta que esa gratuidad no está alentando la inclusión de los más pobres. Le está saliendo muy gratis a los más ricos. Si del 20% más pobres solo va el 24%, bueno, es que no está funcionando la gratuidad. Hay un fantasma y es, en realidad Milei quiere arancelar la universidad. No estoy diciendo que no es información, es especulación no mía ni de ellos, que circula para objetar al gobierno. Y es la siguiente, en realidad quieren arancelar a los extranjeros como primer paso, como desembarco, y después generalizar el arancelamiento como mecanismo. ¿Ustedes escucharon esto? No, hoy no está esa discusión. Que no esté en los papeles del gobierno, no lo sabemos. Lo que pasa es que el gobierno directamente no pone esta discusión sobre la mesa, que tendría todo el derecho del mundo a hacerlo, sino que sale directamente a confrontar. Y agrego un dato, lo último que decía Luciana. Ayer el presidente, un dato que me parece que pasó desapercibido en la cadena, él habló de la pobreza y dijo el 60%. Con lo cual él habló de que en la Argentina hay un 60% de pobreza. Vayamos al último que decía Luciana, de los pobres. Digo, entonces en la universidad, si tenemos un 60% de pobres, ¿cuánta gente va de los pobres a la universidad? Bien, ya voy. Paula Bernini está en Plaza de Mayo. Paula, te escuchamos.
Paula, ¿estás allí? Un carruaje tirado por el pueblo, desde el juramento hasta el poder. Vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su lado. Usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. También del clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la trabajadores. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡Loco, devuelvan la guita! ¡Los destinos de la patria pueda frente a una plaza como esta! Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de sus países. Nunca más al Estado Nacional del país. Canal 10 de Goya es la televisión abierta, libre y gratuita.